Bueno, amigos, otra tarde más con Intercambio Inmobiliario Federal. Hoy vamos a tomar un tema que, digamos, es profundo, viene de la historia de la filosofía de la humanidad, porque realmente arranca bastante atrás, pero que tiene importancia en la conducta de nuestra profesión. Entonces, por eso lo convoqué al doctor Edgardo Turale, que además es colega, profesor en la UAI, que da la materia ética de ontología. No sé si lo dije bien. Eh, para que nos podamos conversar, como siempre, como hacemos siempre, sobre este tema en un momento donde tenemos un estado de ebullición en la sociedad, donde pareciera que los términos, las prácticas, las conductas humanas pueden tener otros valores, y creo que esto nos tiene que traer un poquito de realidad de cómo mantener dentro de nuestra profesión, de nuestra actividad, esta temática. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto. Bueno, Y te quiero hacer una primera pregunta, además de que dejarte saludar. buenas ¿Llegaste tardes, a la Alberto, ¿cómo profesión estás? o la profesión llegó a vos? Qué difícil, qué difícil. No como, Eh, como abogado, sino como corredor, como ¿no es cierto? corredor, como corredor, Claro, claro. como corredor, la profesión, digamos que se dieron todas eh, se alinearon los planetas, hubo una pandemia y en esto de reinventarnos, no podía ponerme a estudiar, no sé, carpintería, me encanta, pero dije, a ver, tengo muchos años estudiando derecho. De hecho, todos los años hago algún posgrado, algún curso. Pandemia, tribunales cerrados, bueno, ¿qué hacemos? Y lo que surgió fue eh, una carrera relacionada al derecho, pero que no sea estrictamente jurídica. ¿Mm? Entonces, la universidad de la que egresé, UADE, ofrecía la carrera online, tenía eh, las equivalencias de las A materias de cargo de derecho. Héctor Capucho, que es un capo, un amigo, un eh, experto en fondo de comercio. y bueno, justamente cuando entré un poco por curiosidad, un poco por hacer algo, un poco por no comerme los codos, lo que nos pasó a la gran mayoría de nosotros durante la pandemia, después me fui enamorando de la profesión porque realmente eh, yo siempre digo que la ventaja que tengo en la carrera de corredor o en la profesión de corredor es que como abogado manejo permanentemente conflictos, en tanto que en la carrera de corredor se manejan tensiones, que no es lo mismo. Eh, Buena y eso me diferencia, no lo trae... había considerado. Es buena esa diferencia, me gusta, me gusta, me gusta. y esas tensiones mucho tienen que ver con esto que vos estás diciendo respecto al clima de época y justamente la aplicación de la ética y en nuestro caso la deontología. ¿Vos te acordás que venimos de sociedades y de generaciones que arreglaban sus cosas dándose un apretón de manos? Muchos de nosotros, hijos de inmigrantes, mi abuelo, el Tano, no te firmaba nada, pero él te No daba la hacía mano falta. y no hacía falta otra cosa. Entonces, creo que hacer hincapié, y por eso valoro muchísimo tu introducción, en estos temas hoy por hoy me parece fundamental, sobre todo para las nuevas generaciones, para la gente que ingresa a la profesión y sobre todo cuando son más chicos porque están en una etapa de formación. Y no es solamente la formación académica, como vos bien decís, me parece que tiene que haber una formación un poco más integral, porque cumplimos un rol en la sociedad que es importante, yo considero que es importante. Entonces, lo que traes en esta introducción me parece, primero estamos totalmente alineados, obviamente, y me parece sumamente importante. No, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que durante muchos años, digamos, el acto económico de mayor importancia que realizaban las familias, por plantearlo de alguna manera,
es la compra de su casa, la construcción de su casa en su propio terreno. O sea, una cosa que tenía una significación que llevaba toda una trascendencia hacia la familia, hacia los hijos, y que hoy por ahí pasa como que eso quedaron como anécdotas. Ya hoy los jóvenes se encuentran con los edificios hechos y bueno, por ahí a ver, elijo el del cuarto H o el del quinto B, o la planta baja o el lote en el country, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pareciera que no hubieran existido. Y el hecho de que seguimos siendo parte de esos momentos trascendentes a nivel de familias que también son diferentes, porque también convengamos que hoy casi te diría que priman las familias ensambladas, por decir de alguna manera. Y realmente la connotación de familia es de otra característica, pero sigue siendo un momento importante. Yo lo veo porque trabajo mucho con referidos, que son gente grande, como yo, que me mandan a sus hijos, a sus nietos, por una habilitación, porque compró un terrenito, porque tiene que comprar un localcito, porque tiene que habilitar un negocio. Entonces, todo eso sigue igual una suerte de engranaje conceptual, digo yo. Lo que pasa es que a veces todas estas cuestiones a veces de la modernidad, de estos tiempos que nos llevan a estar acelerados en algunas cuestiones, hace que nos distraigamos de algunos aspectos, y entonces por ahí se le da más prioridad, y uno, porque el marketing, los portales, las publicaciones, pero el cara a cara con la otra persona, la conducta, la forma, el contar con los elementos, asesorar adecuadamente, etcétera, 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 es el eje de nuestra profesión. Es Es que el, me la, parece, el medular. es que me parece fundamental esto porque nuestra profesión es básicamente tratar con personas. Uh -huh. Nosotros, esa diferencia que hacíamos entre conflictos y tensiones, las tensiones se dan entre personas. Y como Claro. decís, el paradigma y la diferencia entre las generaciones de nuestros abuelos y las nuevas generaciones, chicos como mis alumnos, por ejemplo, 20 y pico de años, que tienen quizás otras inquietudes, llegan a otro consumo en determinados aspectos, pero les resulta cada vez más difícil comprar su primer vivienda. Desde nuestro lado, o a nosotros nos presenta un desafío, como vos decís, al que tenemos que ponerle mucho foco y no tenemos que permitir esas distracciones de las que hablabas. Me parece que para eso es fundamental tomar un eje, porque no sé si coincidís conmigo. En nuestra carrera, en nuestra profesión, nosotros tenemos diferentes actos, ¿no? Como corredores inmobiliarios. Una escritura, la captación, una reserva, un llamado telefónico, un café con un cliente, un referido. Están atravesadas por materias en la facultad, por ejemplo, como contratos, obligaciones, marketing. Y así podemos enumerar cualquiera, ¿sí? Vos sabés que un contrato un boleto de compraventa va a salir a la materia de contratos. Vos sabés que para una captación va a salir a la materia de marketing. Para, no sé, con cada una. Ahora, la ética o la deontología atraviesa cada uno de los actos. Entonces, creo que las dos materias que quizás engloban, y esto es transversal, en todas las universidades pasa lo mismo, en seminarios de práctica profesional, o las materias de práctica profesional, donde se capacita a los futuros corredores, trata de acercar al día a día, y la deontología son justamente las dos materias que atraviesan transversalmente a todas las demás. ¿Por qué? Por esto que vos decís, porque cuando captamos una propiedad tenemos que guardar las normas de ética y moral. Cuando firmamos un boleto de compraventa, cuando firmamos una reserva, revisamos los papeles que nos dan, los documentos que nos dan al tiempo de captar una propiedad a la venta, para alquilar o demás.
Entonces, creo que la riqueza radica justamente en ese punto, en la transversalidad de la materia y la necesidad, como decís, que me parece fundamental en los tiempos que corren. No podemos permitirnos perder el foco ni por la vertiginosidad con la que nos movemos, ni por las redes, ni por... No podemos permitirnos perder el foco. Cosas que funcionan de toda la vida. A mi abuelo le gustaban las milanesas con fideos, a mí me gustan las milanesas con fideos y a mi hija. Cosas que no cambian. Y tenemos que adaptarnos, ¿sí?, a los nuevos tiempos, las nuevas modalidades, las nuevas herramientas, cómo usarlas, ¿sí? Entonces, creo que también tiene mucho que ver con la experiencia de aquellos que nos vienen precediendo y que nos dejaron un camino ya dado para que nosotros continuemos. En esta tradición no tenemos que perder ni ese camino ni el foco en ese camino. ¿Cómo definirías así básicamente? Porque yo me pongo así a pensar simplemente que el secreto profesional de una tratativa que estamos desarrollando es parte de la ética, por ejemplo. ¿Qué otros elementos podemos tener presente o considerar en brevemente, digamos, esta conversación sobre el tema ética? ¿Qué aspectos serían los determinantes para una actuación ética de un profesional inmobiliario? Te tiré toda la materia encima para que la resuma en 5 minutos, pero bueno. Vamos a tratar de marcar quizás los más obvios y o los más comunes, que a veces no siempre son obvios. En principio nosotros nos debemos a los intereses del cliente, ¿sí? Nosotros, las normas éticas, y para eso tenemos la 2340, por ejemplo, la ley 2340, que nos marca claramente cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Entonces, parte de nuestras obligaciones, como bien decís, es el secreto profesional, el cuidado de los intereses de nuestro cliente, inclusive, mirá hasta qué punto, anteponiéndolos a nuestros propios intereses. Y eso es, de esa frasecita me puedo agarrar para decir que cumplimos un rol importante en la sociedad. Respetar la palabra empeñada, y no solamente lo que se plasma en los contratos. En estos casos, explícito en esto que nos dice la ley 2340. Si decimos algo, lo tenemos que cumplir. Decimos que lo vamos a publicar en determinados portales, publiquémoslo. La competencia tiene que ser leal. Nosotros, como corredores, tenemos que tratar de trabajar unidos, no al revés. Y eso, si bien no lo dice la norma, encontrás en el subtexto, cuando vos te fijás o ves justamente que hay un montón de cuestiones que el Código Civil te hablaba del buen hombre de negocios. ¿Qué es un buen hombre de negocios? Un buen padre de familia. Términos jurídicos indeterminados que, en definitiva, de lo que hablamos es, che, ¿sos buena persona? No es ni más ni menos que eso. Y la deontología es la ética aplicada a los negocios. Entonces, por una cuestión hasta utilitarista. Vos acabás de dar un ejemplo que probablemente, si no tuvieras en tu carrera una postura ética, difícilmente habrías podido trabajar durante estos años de carrera. Veámoslo desde el punto utilitario, ¿sí? ¿Qué me conviene más? ¿Ser buena persona o ser mala persona? Ser buena persona, porque si trabajás con un modelo de referidos, atendiste al padre, estás atendiendo a los hijos, quizás algún conocido, algún amigo, que evidentemente a la primera persona que atendiste según las reglas de la ética. ¿Qué es esto tan etéreo y tan abstracto y tan concreto como cosas bien? Ser un buen hombre de negocios. Un hombre de negocios, bien, te contesta vamos a las cosas más sencillas. Te contesta los llamados, te atiende, tenés un problema y trata de solucionarlo. Llega el momento del boleto, lo redacta con su mejor saber y entender.
momento de la escritura y te acompaña la escritura. El momento más importante es donde coronamos todo nuestro trabajo. Creo que en todas esas cuestiones, como decíamos, está la ética profesional, la deontología. En algunas medidas a veces esto tiene sus bemoles como todo y sus dolores de cabeza. No solo es falta querer hacerlo, sino que a veces hay connotaciones donde vos tenés un encargado de edificio sin desmerecer a los encargados que está vendiendo un departamento y que te sale diciendo cualquier disparate a cualquiera que se le cruza por la calle o bueno, el kiosquero de la esquina, etcétera. Pero coincidiendo con lo que vos decís, obviamente la conducta del buen negociante, del buen profesional, hace a que perdures en la actividad y a su vez vayas ganando en nombre aquello que hoy marketineramente se habla hacer la marca, pero la marca viene con una carga digamos, de responsabilidad, porque una cosa es que yo digo marca, es Coca-Cola, es marca, pero claro, 150 años que está, y en 150 años que está, no sé, no habrá intoxicado a nadie, por eso sigue siendo marca. Entonces, llevándolo a lo nuestro, por ahí, en los 30 años que yo vengo trabajando, nunca estafé a nadie, entonces por ahí puedo seguir siendo marca. Pero esa marca, en el caso nuestro, todavía es personalísima, o sea, hay un término legal, por plantearlo de alguna manera, que nos hace de una responsabilidad, me parece, que va más allá de la que puede brindarnos un producto. O sea, acá hay una cantidad de aspectos que hacen a las conductas, a todo lo demás, que me parece que es importante que machaquemos y machaquemos y machaquemos para que las nuevas generaciones mantengan esa conducta, porque es la que nos va a fortalecer como profesional, ¿no es cierto? Siempre las discusiones de que si es profesión, si no es profesión, porque estudiamos 2 años y medio, porque no, porque 5, que pito, que flauta. Yo soy partidario de que deberíamos tener una carrera de grado, etcétera, etcétera, pero bueno, será otra discusión. Pero me parece que esos aspectos son los que deberíamos tenerlos como un cuadrito ahí al costado para que cada tanto cuando nos levantamos, aunque más no sea para servir un café, lo miremos y leamos los principios de lo que sería la conducta ética de un corredor inmobiliario. ¿Vos tendrías algunos de esos tips como para poder poner en ese cuadrito? No sé si estoy pidiendo mucho. No, sabes que no lo pensé y es muy buena idea, pero imaginémoslo ahora. Si tengo que repetir cada mañana cuando me levanto y que inconscientemente creo que lo hago o lo hacemos muchos de nosotros, quizás ese mantra sería, hoy voy a hacer el bien, hoy voy a hacer buenos negocios, clientes y para mí. Que lo suficientemente abarcativo como para y tan grandilocuente, pero en definitiva hacer el bien son pequeños actos o hacer buenos negocios son pequeños actos, es un conjunto de pequeños actos que nos lleva a un resultado virtuoso entre 3 partes, el cliente el cliente que quiere comprar o el cliente o los que quieren alquilar de un lado y del otro. Si nosotros pensamos en hacer el bien, yo creo que no hay mucho más que eso, porque se resume, como te decía, me parece, en camino o esa escalera de actos subiendo peldaño a peldaño hasta llegar a la cima, que es la concreción del negocio inmobiliario. Conjuntamente con eso viene el hacer buenos negocios. Sí, desde ya que también hacer buenos negocios a veces no necesariamente quiere decir hacer ese negocio. Me ha pasado de contactar a una persona, esto y lo otro, y no pude hacer negocio con esa persona porque no le conseguí la propiedad que tenía, pero esa persona con una buena atención me recomendó a otro con la cual sí pude hacer un negocio. Lo cual, tener una buena conducta, aún con quien por ahí hasta a priori
puedo saber que no voy a poder hacer el negocio que me pide, tengo la posibilidad de que mañana me referencie a alguien con quien sí puedo hacerlo. O sea, también es una suma de actos en la misma línea, digamos, sin que necesariamente todo se tenga que concretar económicamente, digamos, ¿no? Pero yo creo en esa espiral ascendente, mediante el cual vos te diste cuenta que últimamente, últimamente, en los últimos años, hace ya un buen tiempo, estamos hablando en la profesión, y en eso estoy de acuerdo con vos. Yo creo que, convencido de que hay que llamar la profesión, más allá de que desde la academia sea una tecnicatura, pero como es penal un ebanista que aprendió el oficio, pero piensa de manera profesional, que excede esa cuestión de mero oficio, sin foco, ¿sí? Volviendo, viste que hablando hace rato de la diferencia entre las cuestiones transaccionales y las cuestiones relacionales. Y más allá de que no todo el mundo lo aplica, muy a nuestro pesar, muchas de las cuestiones relacionales no son ni más ni menos que esto que estamos hablando. Y en definitiva, ¿vos con quién te querés relacionar? ¿Con un buen tipo o con un mal tipo? La lógica nos dice que nos queremos relacionar con buena gente. Entonces, ¿a quién le vas a llevar un negocio? ¿Un buen tipo o un mal tipo? Claramente, con ser un buen tipo no alcanza, porque parte de la ética también es estar capacitado para poder dar respuesta a las necesidades del cliente. No nos podemos quedar solamente en que, no, yo soy bueno, entonces te voy a vender una casa. No, te la voy a vender, te voy a cuidar en esto, voy a revisar el contrato, voy a revisar los papeles, voy a ver quién te viene a comprar, si tiene la capacidad, si tu casa está en condiciones de ser vendida. Si tengo un problema, voy a tratar de colaborar con vos para que solucionemos esos problemas y esa casa se pueda vender. No cansa solamente con ser una buena persona. Entonces, la ética, o en nuestro caso la deontología, justamente apunta a ese conjunto de, es una exageración, pero ese conjunto de capacidades que tiene que tener una persona para desarrollar el negocio inmobiliario. De prácticas, podríamos decir. Exactamente. De ejercer la buena práctica de eso. Porque tampoco el ser buenudo te sirve. Para nada, porque aparte no podemos caer en una postura adolescente de, somos todos buenos, somos todos amigos. No, la ética... No, aparte, sí. Te cuento que eso del buenudo es un término psicológico que me dijeron la psicóloga después del primer infarto. Me dijo, usted cuando va a comparar al chino, ¿usted compra con lo que le fue bueno a su cliente? No, compra con la plata que cobró de su trabajo bien hecho. Entonces, tengo que tener en cuenta que yo, por ser bueno, tengo que tener la crudeza que puede tener un cirujano que te dice, mire, hay que operarse, no hay más remedio, tiene que confiar en la ciencia, que le haremos un tajito, le sacaremos el apéndice y va a quedar bien. Bueno, habrá un 1 por millón de casos que no, pero bueno, la ciencia dice que cumpliendo estos preceptos va a estar. Entonces, bueno, no podemos decirle, y bueno, no, vaya tranquilo, y después el tipo viene con una peritonitis y termina muriendo. Entonces, en definitiva, tenemos que tener las condiciones y tener los principios tales de cuando es no, saber decir que no también. O sea, es que decir que no es nuestro mayor poder. Claro, cualquier persona viene alguien y te dice, necesito vender este departamento de $120,000 porque tengo que comprar, me estoy divorciando, uno de 60 para mi mujer. Sí, señor, pero mire, uno de 60 va a poder comprar, el otro va a tener que alquilar. Pero tengo que poder, dentro de mis principios, tener la firmeza de convicción de poder decir esto no, o este negocio déjalo acá, que lo haga otro, y si tenés duda de mí, andá y habla con otro, pero conmigo no cuentes, porque en ese caso
yo te estaría haciendo un mal asesoramiento, y si te sale bien, vas a ser el piola de la película y dices, ah, hice un buen negocio. Ahora, si sale mal, la culpa va a ser mía. Y la vas a sacar publicada en todos lados. Totalmente, totalmente. Justamente es a eso a lo que me refería. Parte de ser un profesional ético es la capacidad y la capacitación suficiente como para no que vos, para plantarse en el ejemplo que vos acabas de poner. Cosa que me parece fundamental, porque si no, no estamos cumpliendo con nuestra función. No estamos cumpliendo con nuestra función. Estamos haciendo mal nuestro trabajo, por muy buenas personas que seamos. Conjunto de cosas las que hacen a un verdadero profesional. Solamente el ser buena persona, que no es menor, importantísimo, pero está a la par de las capacidades técnicas, y por eso mismo, si sos una persona, tenés que tener la inquietud, adquirir los conocimientos técnicos, porque nuestra profesión en muchos casos es pura. Los fríos, una tasación. Vos sabés que asesoro inmobiliarias en términos legales, los contratos y demás, ¿no? Bueno, mis clientes me muestra una tasación de comparables, una CM, una planilla donde el vendedor, la hacían los vendedores muy a mi pesar, y cosa que les dije, los vendedores no pueden hacer esto, lo tiene que hacer la persona que está capacitada para hacer. Pasa lo siguiente, mirá, pone a los comparables y hasta ahí estaban bastante bien. Daban un número de valor homologado razonable. Ahora, le agregaban una planilla donde uno de esos vendedores que hacía la CM, valoración personal un inmueble para completar lo que ya estaba hecho, en definitiva. La opción fue clara. A ver, primero la tenés que hacer vos. La opción la tiene que hacer el corredor inmobiliario, porque es el que está preparado para hacer. Segundo, es dejar librado al azar o al libre criterio de la persona que tasa, dando como a ojo, ¿de dónde sacaslo? ¿Cuáles son los criterios objetivos de hacer una tasación de este Sin tipo? conocer la propiedad, porque ese es el otro tema. Justamente, vos agarraste comparables. Para poder valorar cada uno de esos comparables, tenés que conocer a cada uno. Sí, y tenés que conocer la propiedad que estás tasando. El tercer punto fue justamente ese. Si vos tomás los comparables de un portal, después no podés darle una valoración personal a cada uno si no conocés la propiedad. Claro. Se va de la técnica. Muy buena persona que sea, volviendo al punto anterior, por muy buena persona que seas, estás haciendo mal tu trabajo. No entiendo tus intenciones. Es un agregado para mostrar una carpetita un poco más rellena, pero sinceramente no aporta... Suma absolutamente nada, e inclusive, a ver, vos tenés muchísima más experiencia que yo, pero si en todos estos años de carrera una mala tasación o un error en la tasación no te hace perder un cliente. Por supuesto, sí, indudablemente. Es más, yo tengo una opinión que me parece que deberíamos de pensarlo, si no deberíamos de tener un especialista en tasaciones para que tase y otro para que venda, compre. Como es en Estados Unidos. En Estados Unidos vos vas a una empresa de tasaciones, te hacen un informe con una carpetita, vos pagás ese informe, que también es otro de los puntos que entra en la ética, porque si yo digo, no, yo las tasaciones no las cobro, ya estoy entrando en un tema ético, en principio, salgo con esa tasación que dice $150,000 y de ahí me voy a ver con ese elemento al real estate, o sea, al inmobiliario, que se va a ocupar de la venta de mi propiedad, que podrá ser al valor que me la tasaron, hasta un 20% menos, porque necesito hacer un negocio y me estoy mudando de estado porque voy a la otra punta del país a hacer otro trabajo, o quiero darle un valor mayor porque pienso que el arbolito que está plantado y que me deja ver el lago que está enfrente tiene una proyección de... Y va a depender, por el otro lado, de ese corredor inmobiliario que le acepte esa encomienda
porque eso es un mandato, allá se maneja con ese criterio, la legislación norteamericana es de esa manera, pero existe la especialidad de la tasación, que yo creo que nosotros deberíamos de considerarlo, porque ese factor, vos me dirás, ¿tiene que ver con la ética? Sí. Sí, por supuesto Porque que sí. muchos inflan la tasación como una forma de captación. Por Y supuesto que sí. lamentablemente distorsiona el mercado porque además le hace perder tiempo al cliente, porque yo voy, no, pero esto, sí, esto es vendible, vale, bla, 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 bla. Y se lo dieron a ese que tenía $20,000 arriba del otro, que hizo todos los comparables, revisó todo, cotejó todo y dijo, esto está en 140. El otro dijo que le conseguía 160, pero pasaron 6 meses y no tuvo una sola oferta ni una sola visita. Entonces, ¿en qué medida no estamos jugando con un aspecto ético? Es en esa instancia de la tasación para captación. O sea, me parece que ese es el momento más complejo de la inserción de la ética dentro de lo que es la profesión nuestra y que podría estar depurado, como se hace, por decirte algo, yo soy productor de seguro. El que hace el liquidador de un riesgo es otra rama que estudia de otra manera el aspecto del seguro para saber contrastar respecto a la empresa y respecto a lo que el productor de seguro aseguró oportunamente, y entonces se establece un mecanismo de equilibrio. Pero yo, productor de seguro, no soy el que le va a pagar el auto al tipo que se lo chocaba, que por ahí iba de contramano. Entonces, opinión, dará por ahí si alguien lo toma, pero me parece que el punto que más complejo es en cuanto a lo que es ético y lo que es esta situación que nos obliga la legislación nuestra, que por supuesto que está atrasada y que hay que actualizarla, y que a los señores legisladores les importa 3 rábanos porque somos 40.000 tipos en todo el país y no le movemos el amperímetro electoral. Entonces nadie se va a poner a estudiar una ley que se hizo cuando ni siquiera existía el teléfono celular ni las computadoras portátiles y ayornarla para que podamos desempeñar nuestra actividad como corresponde. Pero bueno, creo que este es un punto para discutir, incluso en los propios colegios, sino crear, así como hablo de los peritos judiciales que tienen que tener 2 años de experiencia para poder ser peritos judiciales, tener algo por el estilo y enderezar esa situación que complejiza la cuestión de la ética. No sé vos tu opinión. Mira, yo creo que, a ver, un corredor inmobiliario, una vez que recibe el título en la universidad y se matricula, debería estar capacitado para hacer una tasación de manera técnica y correcta, ¿sí? En todo caso, los desvíos aparecen mucho antes, ¿sí? Ya tendríamos que ponernos a hablar de nuestro sistema educativo. Cuando quieras nos juntamos a tomar un café porque sería aburrido para mucha de la gente que nos está viendo. Pero si nosotros no somos rigurosos al momento de formar a un corredor inmobiliario para que tenga las capacidades como para redactar correctamente un boleto de compraventa, hacer una tasación técnica de calidad, se trata una escritura pública, las demás cosas los demás puntos por los que atraviesa una operación inmobiliaria, estamos fallando desde la academia, desde la base, porque eso no se gana con experiencia. Las cuestiones técnicas se aprenden en la universidad y por suerte tenemos esta carrera. En todo caso, sí estaría de acuerdo con vos desde ese punto de vista, o arrancando desde ahí, en que en lugar de ser una tecnicatura, podría ser una carrera de grado, profundizando en este tipo de cuestiones, por ejemplo. Porque lo que se aprende con carpintero del ebanista que te decía antes, nosotros
salimos de la facultad y somos profesionales que tienen que aprender el oficio de corredor inmobiliario. Ser lo suficientemente humildes como para salir de la facultad y decir, no sé nada, conozco de la técnica, sé lo que es una tasación, sé lo que es un contrato. Lo sé perfectamente porque estudié. Las pestañas estudiando. Ahora, ¿cómo se hace para captar mi primera propiedad? ¿Cómo hablo con mi primer cliente? Ese desarrollo del oficio de corredor lleva muchos años, mucho tiempo, pero la base técnica tiene que estar momento cero. Entonces, en definitiva, llegamos a la misma situación. Los dos estamos planteando que una tasación es realmente importante, porque justamente, como decimos, una tasación no afecta solamente a las dos partes, al vendedor y al comprador. Todo el mercado, conjunto, como bien decías, de un conjunto de tasaciones mal hechas, se forma un precio. Entonces, me ibas a decir, Ahí ya perdóname. tenés una cuestión que está generando una cuestión ética. Vos, en general, si bien hay instrumentos, yo tengo uno que yo uso habitualmente y cualquiera que lo quiera me consulta por privado, no tengo ningún inconveniente. Es un servicio de recopilación de publicaciones que existe, que se contrata y bueno, está a la disponibilidad, pero siempre hablamos que son valores de publicación, no son valores de cierre. Y por el otro lado, el problema es que al consultar el portal o los portales para poder decir, hago los comparables, tengo los comparables de hoy, pero si de esa misma propiedad yo tengo un comparable que me pega justo con esa propiedad, pero al día de ayer me lo dieron de baja porque se vendió, me quedé sin comparable y capaz que el mejor valor que más se ajustaba a ese comparable era el que se cerró ayer, no el que tengo hoy todavía publicado. Entonces, y además de todo eso está el tema de la necesidad, la angustia y todo lo que significa, es decir, necesito captar para tener, para vender. Entonces, no es fácil. Y yo creo que eso es un momento donde la ética juega mucho. En la ética es decir, es mi valor y yo lo defiendo. No lo capté. Señor, dentro de 2 meses veamos ver qué pasó. ¿Vendió? ¿A qué precio vendió? ¿Al valor que le dije yo? Ah, pero usted no tuvo el valor, el otro tipo de valor, de venir a decirme, tenías razón, lo terminé vendiendo al precio que vos me dijiste, pero 2 meses después. Entonces, ahí me parece que es un punto que tenemos que no me termina de cerrar, digamos, en el aspecto de decir, bueno, a la ética de mi ansiedad, de mi necesidad de captación de todo el otro y la del valor que corresponde, ¿no? Creo que en esos casos, a ver, Alberto, nosotros nos manejamos, justamente, es un negocio entre personas, un trabajo entre personas. No nos vamos a manejar nunca entre el blanco y el negro. Siempre son escalas de grises. Siempre van a ser escalas de grises. Entonces, nosotros, la ética es la herramienta que nos va a decir cuál es el gris correcto. Me gusta esa definición, me gusta, porque realmente es muy difícil, o sea, yo te digo sin mentir, yo me fundí 2 veces haciendo esta actividad, no es que casualmente hace 30 años que estoy y todo fue brillante. No, mentira. Yo pasé por 2 crisis enormes, tengo infarto, tengo un montón de cosas, consecuencia de toda esta actividad que es tan linda, que me apasiona, me encanta, pero de todas maneras tiene sus repercusiones y a veces, por ser ético, tenés las afecciones que te, que te golpean, digamos, en los lugares donde uno es más débil. Pero, pero me parece que es importante, habría que hacer ese cartelito. Yo haría el cartelito este que vos planteás, como para dárselo a los egresados el día que se matriculan. Bueno, por lo menos, por lo pronto, es algo que yo trato de transmitir en mis clases. Eh, la realidad es que creo que esto se lo merece la generación de estudiantes, por lo menos los que están cursando hoy por hoy conmigo.
Doy ética 2 veces a la semana. Tengo 2 cursos, uno en la sede centro y otro en Tigre. 2 grupos maravillosos. Gente que muy heterogéneo, gente muy joven que a veces preguntás, che, ¿por qué estás acá? Y ahora porque me gusta. ¿Por qué empezaste la carrera? La realidad es que no lo saben y Porque pensé que iba, mostraba y cobraba en dólares. Lo van descubriendo en la medida que la carrera avanza. Y hay Sí, otra sí. gente que quizás ya tiene sus años de recorrido y, y se decidió finalmente y dijo, es por acá. Sí, sí. Y, Yo conozco y colegas de en 50 lugar, años que tiraron la profesión anterior y se metieron a esto y están chochos de la vida. Y te estoy hablando de médicos, no te estoy diciendo gente que era contador o que era abogado que estaba ahí al lado. No, cosas que... claro, bueno, ahí está. Porque O mi sea, parte tenemos una fácil, a ver, heterogeneidad de orígenes absoluta. mi parte fácil, o sea, siendo abogado, imagínate que son las materias que me faltaban Claro, fue un cuatrimestre. sí, eh, sí, y, contratos, esto, y el me otro. agarraron, y me tocaron las materias más divertidas, ¿no? En Claro, ese cuatrimestre, porque justamente son las que no tienen que ver con derecho, claro, que era claro, lo que yo quería. claro. Pero yo veo más allá de un montón de cosas que por ahí podemos hasta sonar pesimistas en algunos puntos, yo veo futuro. Veo que hay ganas de capacitarse, hay ganas de aprender, hay ganas de salir a la calle con una mentalidad que no encuentra correlatividad quizás con la imagen que tiene la gente de nosotros. ¿Mm? Y Lamentablemente, ahí es donde me parece que tu planteo inicial y el que me hayas invitado, que desde ya no te lo dije hasta ahora, pero te agradezco muchísimo. Realmente la charla fue súper interesante para mí. Eh, Me parece que la fama nos la ganamos en algún momento. sí, y de muchos Creo, que ejercen nuestra profesión, como son desarrolladores y todo lo demás, sin serlo, y nos dicen, inmobiliarios estafaron a fulano, y no son claro, inmobiliarios, son claro, desarrollistas, constructores, tránsfugas. claro. Tipos que no conocían bien su negocio y Sí, sí, empezaron a dar manotazos de ahogado. Tenemos un caso sí, que todos salió los en días, todos lados hace muy poquito. todos los días. Pero creo volviendo a lo que te decía, me parece que esta convocatoria y tu idea respecto de cómo tratar este tema es justamente fundamental para lo que viene. Lo que viene es el trabajo de hormiga, de revertir esa imagen que tenemos y justamente que la gente entienda que somos profesionales, que hacemos las cosas o tratamos al menos de hacer las cosas bien, con una Bueno, base técnica, y que como todo el mundo cometemos errores. Sí, claro, por supuesto. Pero parte de la ética creo que está también en la valentía de decir, me equivoqué, vamos a ver cómo lo soluciono. Y ponerse a aprender para correcto, solucionar. obviamente. Edgardo, lamentablemente se nos pasó el tiempo, como Muy rápido. pasa siempre en la radio, ¿viste? Esto es una dinámica que se va el tiempo. Así que yo te agradezco enormemente. No va a faltar oportunidad en que nos encontremos, que veamos, que sigamos charlando otros temas que hay y muchos de mucho interés para nuestro público y para los colegas, obviamente, que es a quien va dirigido el programa. Así que bueno, estamos terminando. Te invito a despedirte y seguiremos con otro intercambio inmobiliario federal el próximo. Muchas gracias a vos por la invitación. La verdad me hiciste sentir muy cómodo y te agradezco también por eso. ¿Mm? Bueno, muy amable. Nos vemos. Hasta Chao, luego. Alberto.